bendiga, mis hermanos. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, Amén. que nos da la gran oportunidad de reunirnos para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan 14. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Juan 14, del 1 al 6. Bendito sea nuestro Dios, que vive y reina para siempre. Amén. Cuando lo Gracias, tengan, pues Señor. digan amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dios y Padre Celestial, Sí, Señor. te damos la honra y la gloria, Señor. Sí, Señor. Es un gozo venir delante de tu presencia. Sí, mi Gracias, Señor, por esta bendita palabra, Dios. Sí, precioso que a través del Jesús. Espíritu Santo nos ministra a cada Sí, uno. Señor. Sí, Y en Padre. esta noche será de igual manera. Gracias, Háblanos, Padre. Señor. Sí, Habla al Dios. corazón de tus hijos. Oh, precioso Habla conforme a la Jesús. necesidad que haya. Sí, Dios. Porque tú conoces, Señor, el camino de cada uno de nosotros. Aleluya, El corazón. Padre. Necesitamos que nos hable. Necesitamos que nos enseñe, Señor. Que nos muestre cada día el camino. Sí, Padre. Por dónde debemos de caminar. Por dónde debemos de andar. Bendice a tu iglesia, Señor, Sí, mi Dios. con esta palabra, Señor, Sí, que Dios. sea de fortaleza, que sea de consolación, Sí, que sea Padre. de edificación, Aleluya, para seguir viviendo, Padre Señor, Santo, en tu voluntad, mi Dios. Sí, Señor. Y que mientras el cuerpo físico se desgasta, el espiritual se vaya fortaleciendo para agradarte a ti, Señor, para que donde tú estés nosotros también estemos, Señor. Gracias, Señor, que esa relación es continua, Señor. No esperar estar un día en el cielo para adorarte, sino que tengamos un corazón adorador, que tengamos, Señor, un espíritu dispuesto a servirte, a adorarte, porque tú vives y reinas para siempre. Háblanos, Señor, edifícanos, Señor, para servirte como tú te lo mereces, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de esta noche, mis hermanos, es Jesús, el camino. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al Padre. Gloria a Dios. Hermanos, en esta ocasión Jesús le hablaba a sus discípulos. Los discípulos sabían que Jesús un día iba a ascender al cielo. Así como había venido, un día iba a volver. Él les hablaba de muchas señales acerca de su retorno. Pero todos sabemos de que Él venía con una meta, número uno, que era dar su vida por cada uno de nosotros. De lo cual nosotros hemos alcanzado el Evangelio, conocer al Señor a través de su bendita palabra. Y Jesús les hablaba de que no tuvieran miedo. Los discípulos habían creado una dependencia de Jesús como ser humano. Se sentían bien estar con Él. Pero más que eso, Jesús quería que desarrollaran una relación espiritual con Él, que le conocieran, porque si le conocían, mis hermanos, no importa la circunstancia que pudieran enfrentar, ellos siempre iban a estar enfocados en servirle a Él. Y Él les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y cuando les decía creed en Dios, le estaba hablando del Padre. Como dice: si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre.
Entonces vemos de que en los discípulos había esa preocupación, ese sentir. Y Él les hablaba de una futura relación estando en el cielo. Les hablaba de una patria celestial donde no iba a haber dolor, donde ya no iba a haber más tristeza, donde sí iba a cesar todo llanto, donde iba a cesar todo pecado, mis hermanos. Les hablaba de una patria celestial. Creed en Dios, que cree también en mí. Y les hablaba como el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto a través de mano poderosa, Dios sacándole con su siervo Moisés. Les ofreció una tierra prometida, la cual no todos llegaron a entrar, pero los que se mantuvieron fieles y firmes lograron esa tierra prometida. Pero a nosotros, hermanos, y a los discípulos, Jesús les habló y nos habla a nosotros. No es una tierra, un terreno acá en este planeta. Es una patria celestial. No es una relación carnal, sino espiritual, mis hermanos. Será donde estaremos con Él por toda la eternidad. Donde ya no estaremos con este cuerpo físico, sino será un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. La relación no va a ser física ni carnal, sino espiritual. Por eso cuando Dios habla al corazón de nosotros. No es este órgano, sino el espíritu que Él depositó en el ser humano. Y le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los humanos, hermanos, deseamos las mejores cosas que vemos en nuestro entorno. Y las deseamos, anhelamos, y no es que sea malo. Pero hay una patria celestial cuyo arquitecto no es ningún humano, sino que es el Dios Todopoderoso. Amén. El que creó los cielos y la tierra. Él nos ofrece una patria celestial. Y el ser humano, alejado de Dios, adora la creación, pero no al creador de las cosas. El hombre sin Dios está a la inversa. Y por eso es que adora muchas cosas. Como los antiguos y los que no han conocido a Dios, adoran cualquier cosa con el cual ellos se identifican. Desde tiempos antiguos adoraban a las serpientes, a las águilas y a cuanto dioses pagano con diferentes fisonomías. ¿Por qué? Porque necesitan ver algo, y otra cosa también, porque necesitan un Dios que no les está corrigiendo, que no les está exigiendo, sino que ellos hacen lo que quieren hacer. Pero nosotros tenemos un Dios que nos ama, pero que también es amoroso, pero que es celoso. Así es. Dice su palabra que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, les dijera: voy pues a preparar lugar. Como todo padre, hermano, se preocupa por su familia, por sus hijos, nuestro Padre Celestial. Pero Él le preocupó más urgentemente que nuestra vida espiritual estuviera saludable. Y como el pecado había separado al hombre de Dios a través de su Hijo amado, que se encarnó, tomó carne de hombre a través del nacimiento del Espíritu Santo, en María vino y tomó ese cuerpo de carne en el cual no hubo pecado, sino que fue justo y perfecto delante del Padre, pero que vino a ofrendar esa vida para que usted y yo tengamos vida espiritual en Él, mis hermanos. Entonces habla de que hay una esperanza allá arriba, mis hermanos. Algo de que aquí nunca lo vamos a obtener, y el que lo tiene acá, no, todo será perecedero, todo se terminará. Lo que aquí nace, lo que aquí se hace, todo se quedará en esta tierra, mis hermanos. Así como nosotros nacimos, establecido está que el hombre, si nació, pues muera. La naturaleza humana carnal va a morir, pero que el alma, el espíritu que mora en usted y en mí, mis hermanos, se fortalece en el poder de su palabra a través del Espíritu Santo. Y si somos de Él, necesitamos vivir en Él y para Él, a través de su palabra, mis hermanos. Y dice que nos ofrece su lugar, hermano. Dice que a donde vaya, Él nos tomará y iremos con Él. Pero hay una condición y un compromiso: que vivamos firmemente para Él, separados para Él. Cuando usted compra algo, mis hermanos, es propiedad suya. Hay un documento que dice que es propiedad suya y tiene derecho de llevarla a donde sea. Pues Cristo pagó
esa sentencia de muerte, de pecado que había en contra de nosotros en la cruz del Calvario, para que a través de ese sacrificio nosotros tengamos entrada a la presencia del Señor y que nos mantengamos firmes, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, para que cuando partamos de esta tierra, el cuerpo vuelve a la tierra que es materia y el espíritu vuelve a quien lo dio. Amén. Amén. Entonces estará esa morada, mis hermanos, que nos espera allá. Entonces vemos que dice, donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el anhelo del Señor. Pero no esperemos acercarnos a Dios hasta que estemos allá, porque si yo no tengo esa relación ahora con Él, mucho menos la tendré allá. Eso no va a suceder. Pero Él estaba diciendo a sus discípulos, Jesús es el camino para llegar al Padre, no había otra manera. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios tiene muchas villas. En el libro de Proverbios capítulo 12, en el Proverbios capítulo 12, 14, 12 dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es de muerte. 14, 12. ¿Por qué? Porque el hombre toma sus decisiones propias, cree que él es el mismo camino y que él tiene derecho a un destino fijo, lo que queremos hacer, pero el hombre sin Dios no tiene sentido ni razón, mis hermanos. Entonces es bien importante de que estemos firmes creyendo en la palabra del Señor para que vivamos en obediencia a esa palabra. Entonces, allí dice de que el hombre sin Dios, él toma su rienda y cree que está en la verdad, pero estamos alejados de Dios, mis hermanos. Y Jesús hablaba de esa manera de que, porque ahora en día todos creemos, mis hermanos, que el camino que yo llevo es el correcto para llegar a Dios, pero estamos confundidos, mis hermanos. Entonces el hombre está confundido sin Dios. Y vemos de que Jesús les habla y le dice en el versículo 4, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? A sus discípulos. ¿Y cuántos somos discípulos aquí? Somos discípulos de Cristo. Entonces no lo sabemos todo. Necesitamos conocerle a Él, mis hermanos. ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino? ¿Qué pasa si usted y yo tenemos una persona que dice que es nuestro amigo, bien cercano, pero no sabemos ni a dónde vive, ni quién es, ni para dónde va, ni a dónde viene? Jesús quería que tuvieran esa relación, que lo conocieran a Él, que conocieran al Padre, saber de dónde venía y para cuál era el futuro de ellos. Eso es cuando hay una relación completa, mis hermanos, no una relación a medias, una relación completa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y si nos preguntamos ahora mismo, mis hermanos, hay muchos que estamos dentro de una iglesia, pero no sabemos para dónde vamos. Y no sabemos el camino para ir también a donde queremos ir. Y no sabemos a dónde queremos ir también. Porque somos movidos por nuestras emociones, los deseos de la carne que nos alejan de Dios, que son contra el Espíritu. Le digo, no sabemos el camino, no sabemos para dónde va, ni mucho menos el camino. Entonces Jesús le dice acá en el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso quiere decir, si ustedes no saben, no me conocen a mí, no pueden andar conforme a mi palabra, no van a poder llegar al Padre de ninguna manera. Porque si ustedes no me aceptan a mí y no viven conforme a mi voluntad, no van a poder llegar a ese día, a ese lugar. Tienen que aceptar las reglas y las condiciones que es para el bien de nosotros. El hombre sin Dios, mis hermanos, no tiene ningún sentido de razón. Nace, se crece, se procrea, pero en realidad vuelve al polvo de la tierra y no tiene sentido de razón. Pero nosotros tenemos que saber de que Jesucristo es nuestra esperanza, porque Él ya hizo todo por nosotros. Amén. Ahora resta de nosotros si en verdad queremos estar ese día con Él por toda la eternidad, pero tiene que haber un cambio, tenemos que conocerle a Él, tenemos que acercarnos a Él, mis hermanos, y estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, 13, 14. Gloria a Dios. Y sigue Jesús hablando. Bendito Dios. Gloria a Dios. Mateo 7, 14, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Aquí está la manera como llegar al Padre. Ya aprendimos y vimos que Jesús es el camino. Y dice, entrad por las puertas estrechas. Hay muchas puertas, hay muchos caminos, mis hermanos. Pero en realidad el hombre sin Dios anda en un camino donde no tiene sentido ni razón. Y a veces seguimos esos caminos o entramos en esas puertas porque nadie me dice nada. Hago lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, pero verdaderamente, mis hermanos, vamos donde no nos exigen nada, donde no nos llaman la atención, donde no nos corrigen. Pero ¿sabe cuál va a ser el final? Que el diablo le va a decir, esa tu libertad te cuesta tu alma. El precio de agradar a la carne va a ser el infierno, el lago de fuego, donde ahora en día ya no se habla mucho. Entonces Jesús le está diciendo aquí, le dice que entrar por la puerta estrecha. Y entrar por la puerta estrecha quiere decir, mis hermanos, que nos neguemos a nuestros deseos y que sigamos la voluntad del Señor. Amén. Porque en esta tierra no vamos a ser eternos, no vamos a morir. Y hay dos lugares, está el cielo y está el infierno. Y depende cómo usted y yo vivamos, ese va a ser nuestro destino. Dice así, entonces le dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha quiere decir, mis hermanos, de que no hagamos lo que la carne quiere que hagamos. Que hagamos lo que el Espíritu dice. Estar en un lugar estrecho es incómodo si lo vemos del lado literal. Estar estrecho es una dificultad. ¿Cuántas veces estamos estrechos de salud? Estamos estrechos en la economía. Estamos estrechos en la habitación donde vivo. Esa es una incomodidad, pero eso va a ser temporal, mis hermanos. No va a ser eterno. Por el estrecho es para la carne, porque el Espíritu se goza en la presencia del Señor. Y si vivimos en el Espíritu, mis hermanos, obvio la carne no le va a gustar, pero la carne va a ser controlada por el Espíritu y viviremos con el Señor aquí y un día nos mudaremos para vivir con Él por toda la eternidad. Total, esta carne nunca está contenta ni agradecida, mis hermanos. No le gusta trabajar ni descansar, también se cansa de descansar. De todas formas, no está conforme este cuerpo porque es materia. Este cuerpo está de la naturaleza del pecado, mis hermanos, que heredamos de Adán y Eva. Pero el Señor quiere que ese espíritu sea justo, santo y perfecto. Así que le dice, entrad por la puerta estrecha. Hay muchas puertas, como el camino. Hay muchos caminos. Y si usted le pregunta a cada quien quiere tener la razón. Porque el hombre hace lo que él quiere sin Dios. Queremos ser jueces, queremos ser la ley, queremos tener la verdad. Queremos decir todo y por eso Jesús dijo, yo soy el único camino. Amén. Porque hay muchos caminos. Dice, yo soy la vida. Porque cada quien, a veces el ser humano cree que es dueño de la vida. Cuando la vida no nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. Ahora, en esa vida que el Señor nos ha permitido usar, ¿en quién la estamos usando? ¿En qué estamos depositando nuestro tiempo? ¿Para qué estamos ocupando este cuerpo? ¿Para adorar al Señor o para agradar esta carne que va a volver a la tierra? Pero un día estaremos delante del Creador. No es decir, ¿qué hicimos delante de Él? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ese es libertinaje, mis hermanos. Ese es ir sin rumbo, como un barco a la deriva que no tiene una guía, que no tiene un capitán. Pero nosotros en la iglesia de Cristo tenemos al Señor que es nuestro Señor, jefe y comandante y el que dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces yo y usted nos debemos a la obediencia de la palabra del Señor. Usted y mi persona nos debemos a obedecerle a Él. La puerta estrecha, mis hermanos. A nadie le gusta vivir incómodamente, pero es para agradar al Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué beneficio sacamos que esta carne se deleite en ella misma, pero después va a volver a la tierra? Ningún beneficio hay. Entrada por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso que el que lleva a la perdición. ¿Qué es perdición? Donde no va a haber recompensa buena, donde va a haber vergüenza y dolor. Y va a ser la vergüenza no de lo que Dios no hizo por nosotros, lo que nosotros no hicimos con la oportunidad que Él nos da todos los días. Tenemos la oportunidad no solo de hacer, sino de arrepentirnos, de corregir el camino, porque no es mi camino, el correcto es el camino que es Él. Amén. No lo que digo fulano o mengano. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ella tenemos que someternos. Espacioso el camino que lleva a la perdición. Y por eso es que hay una libertad, un libertinaje ahora en día, mis hermanos, que al pecado, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Donde la gente confunde el amor de Dios con el pecado que ellos quieren vivir ahora en día. Usted ve esos rótulos en iglesia que dicen mente abierta, corazón abierto, pero verdaderamente no que sea el amor de Dios. Porque aceptan las personas que vivan en el pecado y que practiquen lo que ellos quieran practicar, porque dicen todos los caminos van a Dios. ¿Pero a qué Dios? Al Dios del pecado, al Dios de los deseos carnales, a lo que yo quiero, mis hermanos. Y eso un día se va a acabar. Entonces no hay vida, allí va a haber muerte total. Porque ancha es lo que lleva a la perdición, donde no va a haber esperanza, donde será una vergüenza, será un dolor, mis hermanos, el final de nuestros días. Ojalá que fuera, como algunos creen, que uno muriéndose allí se terminó todo. Hay doctrinas, sectas que creen en eso. Entonces, si así acabara la vida y así fuera, pues, ¿qué sentido sería confiar en algo que nos ofrece si ya total muerto uno no siente ni agradece? Pero la pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Si en la vida física y humana nos preocupa la vejez o nuestros días, ¿dónde vamos a terminar? ¿Con quién? ¿Quién va a velar por mí? Pero Cristo ya vino a hacer la obra redentora por usted y por mí. Simplemente mantengámonos velando despiertos, santos, separados para el Señor. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Eso dijo Jesús en el capítulo 17 de Juan, en la oración, cuando oraba al Padre. Padre, no te pido que los quites de este mundo, pero sí que los guardes de este mundo, a los que tú me diste, que eran los discípulos, y usted y yo somos discípulos de Cristo. Pero si guardamos, ¿y qué dijo Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Andar en obediencia, porque soy de Él y para Él. No importa lo que los demás piensen. Si los del mundo no les preocupan lo que nosotros pensemos de ellos, cuanto más nosotros no debemos de preocupar lo que ellos piensen o avergonzarnos de quién creemos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder y potencia para salvación. Amén. Entonces nosotros no debemos. ¿Sería que yo me avergonzaría de mis pares? ¿De quien me dio la vida en el sentido espiritual? Cristo dio la vida por nosotros. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son, dice, los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que quieren servirle al Señor. Pocos son los que quieren trabajar. Pocos son los que quieren sufrir. Pocos son los que quieren, mis hermanos, sufrir. A nadie le gusta, la carne no le gusta el sufrimiento. Pero si no hay sufrimiento, si no hay un esfuerzo, no hay una recompensa. Y eso es hasta en la vida literal, mis hermanos. El que no se esfuerza no llega a alcanzar nada, ni nunca es nada. Y Cristo no nos está pidiendo que nos quitemos la vida, porque aún no tendría sentido, porque Él ya dio la vida para que tengamos vida eterna espiritual. Sino que vivamos en obediencia y santidad para Él, para que este cuerpo sea instrumento para honra y gloria de Él, que el Espíritu Santo lo controle, como hemos visto en la clase de discipulado, que estamos viendo las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vivimos en la carne, mis hermanos, agradaremos a los deseos de ella para muerte, pero si agradamos al Espíritu, que es a nuestro Padre Celestial, estaremos con comunión con Él y reinaremos con Él para siempre. Y el estar preparado, mis hermanos, es estar avisado. Y la iglesia debe de estar avisada, mis hermanos, a través de su palabra. Porque angosto es el camino.
O sea, no va a ser fácil. Si al Hijo de Dios no les fue fácil, a los discípulos no les fue fácil, a los hombres de Dios que le han servido y le siguen sirviendo, entregados a Dios, no va a ser fácil. Si creemos un evangelio fácil, mis hermanos, saber qué evangelio estamos siguiendo, saber qué Cristo estamos siguiendo, porque no queremos sufrimiento, pero el Hijo de Dios lo dio todo por nosotros. Nosotros debemos de darlo todo por Él también y para Él, porque Él dio la vida por mí. Estrecho es el camino que lleva a la vida, y no es esta vida humana, mis hermanos, es sino una vida eterna, la cual nadie nos las puede quitar, mis hermanos. Es algo que será muy hermoso en aquel día estar con el Señor, pero tenemos que trabajar para merecerla. Nadie merece nada de por sí, nada, mis hermanos. Cristo no merecía la muerte, pero Él la dio para que usted y yo tengamos vida. Entonces honremos esa vida que el Señor nos ofrece. Pero tenemos que estar hasta el día de nuestra muerte, esperando de Él, mis hermanos, y viviendo en obediencia. Así es de que vemos, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos son los que quieren servirle. Como le dijo Pedro a Jesús en una ocasión: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Y Jesús le dijo, porque veía que las demás multitudes, la palabra del Señor dice que muchos seguidores de Jesús dejaron de seguir a Jesús y se fueron. Porque el humano piensa con la mente humana, piensa en las cosas materiales, piensa con los deseos de la carne. Ellos pensaban humanamente de los que seguían a Jesús, lo seguían por muchas razones, pero eran pocos los que le seguían porque querían esa relación con el Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo le sirvo al Señor? ¿Por lo que me da o por lo que Él es Él en mi vida? Preguntémonos a las personas que están en nuestro entorno, que dicen que nos aman o que los amamos. ¿Los amamos por lo que son o por lo que nos proveen? Aún nosotros no quisiéramos saber que nos aman por lo que les damos, sino por lo que somos, ¿verdad? Cuánto más el Hijo de Dios, que es santo, perfecto, justo, verdadero, mis hermanos, que Él dio la vida por usted y por mí. Pero pocos son los que encontrarán esa vida. Y hablando de la vida, Jesús dijo que quien pierda la vida por su causa la ganará. Amén. Y quien la gane por los deseos de la carne la perderá. Si tratamos de ver qué es ganar, mis hermanos, con el Señor lo ganaremos todo. Pero sin Dios estamos perdidos totalmente. Porque todo esto se acabará. Y después viene la recompensa. Unos para vida eterna, para reinar con el Señor. Una eternidad, mis hermanos. No son 100 años, no son 20 años, no son 90 años. Es por toda la eternidad. Y para el que va para el infierno de igual manera. Entonces la pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Hermanos, el Evangelio es para que nosotros vivamos la voluntad de Dios, para complacer a Dios y no para complacer lo que la carne quiere, porque la carne es muerte. Nos provoca muerte, nos aleja de Dios, nos aleja del plan de Dios. Pero que esta carne no controle nuestra vida, sino que la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Para que seamos instrumentos para honra y gloria del Señor. Y cuando la iglesia del Señor hagamos lo correcto, lo justo, mis hermanos, nuestras vidas serán diferentes. Y los que no quieren a Cristo van a querer conocer del Señor. Que nuestras vidas sean transformadas. Que nuestras vidas sean diferentes, mis hermanos. Cuando Jesús llegaba a la vida de las personas, fueron diferentes. Zaqueo, cuando Jesús lo conoció y le dijo que era necesario habitar en su casa, ahí moró en su casa en sentido literal, pero también entró a su vida. Zaqueo confesó las cosas que no debía haber hecho, que había hecho, y él dijo: he aquí, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y en algo les he defraudado, le volveré 4 veces más de lo necesario. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a nuestra vida, nuestro entorno cambia, nuestra vida va a ser diferente, no seremos lo mismo porque Dios nos ha transformado, mis hermanos. Amén. Esta palabra es transformadora, esta palabra es renovadora, mis hermanos. Tenemos que seguirnos y pegarnos a Él. No lo que dicen las noticias, no lo que dice el mundo. El mundo está fracasado, el hombre sin Dios no tiene esperanza, no puede ofrecer ni dar lo que no tiene, pero Cristo lo tiene todo y nos ofrece vida eterna. Así es de que esforcémonos a entrar por la puerta estrecha. Que digamos no a lo que nos aleja de Dios.
que digamos sí a lo que nos acerca a Dios. Amén. Que no queramos ser como los de afuera, sino que queramos ser como el Señor. Como dice Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Esa es la diferencia, mis hermanos. Pero ¿cuántas personas mueren sin Dios y sin esperanza? Porque no conocieron el camino del Señor o no quisieron servirle. Pero usted y yo tenemos esa esperanza y teniendo vida, mis hermanos, podemos acercarnos cada día más al Señor. Y que nuestro diario caminar sea mejor. Y digámosle, Señor, ayúdame a andar por el camino angosto. Ayúdame a entrar a tu presencia, a la puerta estrecha. Cuando esta carne no quiere, pero no va a ser la voluntad de ella, sino lo que dice el Espíritu Santo. Lo que dice tu palabra. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Ni vuestros caminos son mis caminos, porque son más altos los de Él que los de nosotros, mis hermanos. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, y por eso necesitamos acercarnos a Él. Señor, muéstranos todos los días el camino. Queremos caminar por ese camino, queremos vivir en tu voluntad. Nuestra edad, mis hermanos, nuestra estadía en esta tierra no va a ser muy larga. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho para nuestro futuro? Y si no hemos hecho aquí, mucho menos allá. Y aquí no seremos eternos. Pero el Señor nos ofrece una patria celestial. Y dice, y donde comenzamos, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que tenga miedo aquel que no tiene a Cristo, mis hermanos. Porque a Dios no le tememos, a Dios le amamos. Amén. A Dios le reverenciamos, a Él le respetamos. El miedo debe ser miedo a no pecar, mis hermanos. Miedo a aquello que nos puede contaminar el espíritu, el alma. Por eso Jesús les decía a los discípulos que Él era la puerta estrecha. Andar con Jesús no era lo más bonito, andar con Jesús era lo más difícil, pero una recompensa eterna, mis hermanos, lo cual nadie la ha tenido, la tendrá en esta tierra, porque todo desaparecerá. Todo se acabará, todo elemento, todo lo que existe. Y el Señor ofrece que habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde obrará la justicia, la pureza, la santidad, mis hermanos, donde usted y yo estamos invitados para ser parte. Pero necesitamos seguir a Cristo en la pureza, en la santidad y siendo para Él. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que nos genere paz, que nos genere confianza. Y que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Que nuestro amor a Dios sea todos los días más. Digamos, Señor, ayúdanos a conocerte más, a acercarnos más a Él. ¿Y cómo? Hablando con Él a través de la palabra, a través de la oración. Esa es la conversación con Él, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ama todos los días y quiere que nos acerquemos día a día a Él, mis hermanos. Porque está esa promesa que Él vendrá por nosotros. Y pocos encuentran ese camino. Pero gloria a Dios, usted y yo lo hemos encontrado. Amén. Y tenemos la fortaleza de Él. Tenemos la fortaleza del que también sufrió, mis hermanos. Él sufrió dolor físico. Él sufrió rechazo. Él sufrió, mis hermanos, de sus amistades que no dijeron de Él. Pero Él nunca se avergonzó del Padre, sino que obedeció. Y estamos llamados a ser como Él, a ser discípulos. Y que hagamos más discípulos y que guardemos esta palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin de nuestro día. Cuando uno muere, ahí terminó su mundo. Ahí terminó todo, mis hermanos. En esta tierra. Pero viene el lugar donde la iglesia estaremos ante el tribunal de Cristo. Y aquel que nunca le conoció ante el trono blanco. Donde ahí no va a haber esperanza de nada. Pero usted y yo queremos ser esa iglesia que estaremos con Él por toda la eternidad, porque seremos la esposa de Cristo. Que ahora somos la novia. Pero ¿qué novio quiere una novia infiel? No, ¿verdad? ¿Una novia mentirosa? No, ¿verdad? Sino una novia que se cuide, se separe para Él. Usted y yo somos esa novia. La iglesia es de Jesucristo. Y todos aquellos que están alrededor de este planeta, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y sirven con amor, con temblor, mis hermanos, para agradarle a Él, rechazando todos los deseos de la carne. Como la mujer casada que dice rechazando a todo hombre que se le pueda ofrecer, como hombre casado rechazando toda mujer que se le pueda ofrecer. Somos la iglesia de Cristo también, no servir a otras cosas, sino que solo a Él.
Pues Dios es celoso, que nos guardemos para Él. Como la futura esposa, que un día reinaremos con Él y estaremos en la boda del Cordero ahí en el cielo, donde cesará toda esta tristeza, todas situaciones acá, mis hermanos. Pero hemos vivido para agradarle a Él. No vamos a esperar llegar para hacer la voluntad de Él, porque no vamos a llegar. Ahora es el día, mis hermanos. Amén. Venid luego y estemos a cuenta, dice Isaías 1:18. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Y si fueren como el rojo, como el carmesí, llegarán a ser como la blanca lana. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay, mis hermanos. Así es de que Jesús, Él es el camino para llegar al Padre. No estamos solos, no estamos desamparados, no somos huérfanos. Tenemos al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él es mi Padre y Él es su Padre, mis hermanos. Seamos felices, gocémonos en Él. No hay manera de que nos debemos de avergonzar. El único que debe avergonzarnos es el pecado, pero ya no vivimos para pecar, sino que vivimos para servirle a Él. Y con esa autoridad de rechazar toda aquella oferta del mundo y vivir separados para Él, para que cuando suene esa trompeta estemos listos, mis hermanos, para irnos con Él. Que ese sea su deseo, que esa sea su meta hoy y todos los días del mes, del año, de los días que el Señor nos dé de vida. Que tengamos una meta bien clara y bien enfocada de dónde vengo y para dónde voy. Que para vivir con el Señor por toda la eternidad. Y ese sea su deseo y el deseo de cada uno de nosotros, y que su nombre sea glorificado y exaltado desde ahora y para siempre. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Que esta palabra del Señor nos fortalezca día a día.